Muy buenas y sean bienvenidos a Pelotazo en la cara. El lugar en el que repartimos sonrisas y fútbol. Como siempre te hablan Jorge Hernández y Fabio Márquez. Te traemos toda la actualidad, lo que pasó, lo que viene. Noticias, datos, curiosidades. Pero sobre todo, y nuestra seña de identidad, fútbol total. Muy buenas a todos, buenas a ti Jorge, de nuevo otra semana más compartiendo el deporte rey, el fútbol, el que más nos gusta, del que amamos hablar delante del micro. Y otra semana más que estamos con todos vosotros que nos escuchamos, como nos gusta decir, nos escuchamos todos. Un día más, se acerca el parón, huele a Semana Santa, huele a que nos quedamos sin el fútbol español, aunque habrá selección, claro. Pues muy buenas a todos también desde mi parte, buenas a ti también Fabio, y como tú dices es una semana más que arrancamos con un poco de pena porque era semana de finalísima, esa semana de ver a España en una cita grande de nuevo, aunque este verano ya viene lo importante, pero era esas ganas que vienen de vez en cuando de unirnos todo un país por un mismo sentimiento, por una misma lucha que era conseguir un título y sobre todo estrenar y probar la roja antes de la gran prueba que viene este verano con el Mundial. Hay parón de selecciones, hay menos fútbol, un poco nos quita lo que nosotros tenemos como arma de trabajo, que es todo este fútbol, pero bueno, seguiremos pendientes, seguiremos atentos y seguiremos activos para daros contenido a todos los que nos veis y sois igual de apasionados del fútbol que nosotros. Sí, teníamos preparado algo guay para vosotros, para el día de la finalísima, pero bueno, no pudimos y lo compensamos con un directo de la semana pasada. Estuvimos comentando, relatando el partido del Celta con el Olympique de Lyon de vuelta de Europa League. Lo estuvimos haciendo en Twitch, pero la siguiente vez que se comente y se relate un partido será a través de YouTube en directo. Bueno, en nuestras redes sociales, que ahora las comentará Jorge, lo tendréis. No hemos podido hacerlo con la finalísima, que nos hubiera encantado, pero eso no quiere decir que no lo vayamos a hacer. Seguramente tengáis noticias nuestras en directo. Y para el Mundial, cuidado también con lo que se puede venir. Es verdad que era el aperitivo, era un poco esa miel en los labios, esta finalísima, no la tendremos, pero España igualmente tendrá sus partidos que los vamos a comentar también. Jorge, te dejo temas redes. Siempre os decimos que estéis pendientes de nuestras redes sociales porque al final es que lo acabáis viendo. El otro día hicimos un directo, vendrán muchos más, así que como no os queda otra opción, lo mejor que podéis hacer es seguirnos en nuestras redes sociales. Para los que os decimos siempre, por YouTube las tenéis justo aquí abajo de mí, y para los que solo nos escucháis, Instagram, Pelotazo en la cara, todo en minúsculas y todo junto, YouTube, Pelotazo en la cara en mayúsculas y todo junto, plataformas de audio, Spotify, iVoox, Pelotazo en la cara, separado y en mayúsculas, y por la joya de la corona, los vídeos fragmentados, los vídeos más cortitos, todo nuestro contenido en pequeñas piezas por TikTok, Pelotazo en la cara, de cualquiera de las maneras que los busquéis nos podréis encontrar, y vendrá pues más contenido relacionado con selecciones estos días, que yo creo que también a los curiosos del fútbol os gustará. El hogar de todo futbolero es Pelotazo en la cara, aquí todos tenéis cabida, nos encanta que nos mandéis mensajes, que nos pongáis comentarios, oye, me gustaría que hablarais de esto, oye, pues ha pasado esto, esta noticia, nos encanta eso porque es lo que nos hace estar también un poco en contacto con vosotros, y ahí pues podéis interactuar con Pelotazo en la cara en cualquiera de las redes sociales. Y sin más preámbulos, sin más hablar de selecciones, espérate, porque habrá que hablar, lógicamente, de lo que pasó la semana pasada. Exactamente, y como lo que pasó la semana pasada es Europa y los equipos españoles en Europa, suena en Pelotazo en la cara así. Así suena la Champions en Pelotazo en la cara. Pues tuvimos jornada completamente efectiva para los españoles, una completa alegría tener a los 6 equipos que teníamos con vida en la competición en los octavos de final. Van a clasificarse todos a cuartos. Mala noticia que uno de ellos se va a eliminar en la próxima ronda porque hay enfrentamiento entre dos españoles, pero de momento vamos a mantener las alegrías porque todavía para eso queda mucho, y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ocurrió la semana pasada, por qué tenemos a los 6 españoles en la siguiente ronda y cómo se plantean los enfrentamientos para los equipos españoles que de momento
hay que tomarlo con buena vara de medir, porque yo, si fuese otro rival de otro país, tendría miedo a los españoles que vienen. Venía la Premier como una liga pues un poco imbatible, una liga que tiene un nivel superior aparentemente a la española, y lo que se ha demostrado, sobre todo en Champions, ha sido todo lo contrario. Un Real Madrid que acaba pasando por encima al City, un Atlético de Madrid que pasa por encima al Tottenham y un FC Barcelona que destroza al Newcastle. Ahora tú nos lo comentarás un poquito más a fondo, pero en resumidas cuentas es un Liga Española 3, Premier League 0. Sí, completamente. El primer caso, y vamos a ponernos el cuadro para que ya lo veáis más de cerca. Ahí veis los rivales de cada uno de los españoles. Probablemente el Madrid por ese lado izquierdo es el que lo tenga un poco más complicado, que se enfrenta al Bayern de Múnich, que viene en muy buena dinámica, y la mala noticia de todo este cuadro es que Atlético de Madrid y FC Barcelona se enfrentan entre ellos, por tanto perdemos a un español ya desde cuartos de final, pero nos aseguramos a un español en semifinales. Así que parte buena y parte mala. Empezando desde el Real Madrid, el otro día tenía prueba difícil, tenía que viajar hasta el Etihad para intentar mantener el resultado, que fue un 3-0 en la ida. Acabó ganando por 2-1, en gran beneficiado por la expulsión que hubo en los primeros minutos de Bernardo Silva tras esa mano que evitaba el gol del Real Madrid. Un poco de polémica hubo en el partido, se decía que no podía haber doble castigo. Al final la norma dice que en cuanto a ocasión manifiesta de gol, aparte de ese penalti, también puede haber esa roja. Al final, una eliminatoria que se planteaba en la ida 3-0, en los primeros minutos, aunque estaba sufriendo el Madrid, llegó el penalti. Fue gol, fue expulsión, así que se le puso muy de cara. El City tuvo las suyas, acabó convirtiendo Haaland, pero el Real Madrid está en la siguiente ronda de la Champions. Sí, sin duda la roja condicionó el partido. El Madrid, cuando tuvo un jugador más, se debería haber visto más superioridad. La hubo en la primera parte, es verdad que el Madrid pudo matar el partido. Vinicius tuvo un par claras, Brahim hizo un partidazo, pero incluso con 10 el City y 11 el Real Madrid, lo que vimos es un Manchester City que las tuvo con un gran Andriy Lunin por parte de los blancos, que si no es por él, por este muro ucraniano, hablaríamos de otra cosa. De hecho, Pep Guardiola se mostraba incluso como diciendo, a pesar de las dificultades, hemos hecho un gran partido y una gran eliminatoria. Una pena la ida que la dejaste escapar por parte del City. El Real Madrid, que logra la clasificación. Hace 2 meses, cuando se destituía a Xabi Alonso, se traía a Arbeloa, parecía un poco un experimento a ver qué ocurre, y bueno, el equipo está clasificado. Es cierto que en la vuelta el sabor no es más agridulce, porque no fue un gran partido, pero el Madrid está en la siguiente ronda y va a seguir luchando por su competición fetiche, que es esta Champions League. Exactamente, un Real Madrid que se tendrá que enfrentar al Bayern de Múnich en la próxima ronda, pero no es el único clasificado, sino que el FC Barcelona el miércoles a las 7:15 se enfrentó al Newcastle en casa. Decíamos que era el que tenía la papeleta igual más difícil, pero fue el que lo resolvió con mayor solvencia. 7-2 quedó el partido, y es que parece de broma completamente el resultado si solo ves los 45 primeros minutos. Fue empezar ganando el Barça, lo remontó el Newcastle, ocurrió lo mismo en una segunda ocasión, y al filo del descanso, a través de un penalti muy bien provocado por Rafinha, el Barça se ponía por delante 3-2, se iban los primeros 45 minutos, que acabaron con 4 goles más en la segunda parte por parte del Barça, dejando la eliminatoria completa tras la ida, tras ese 1-1 por 8-3. Empieza a dar un poco de miedo al FC Barcelona, que fue capaz de convertirle 7 goles al Newcastle, que no apareció prácticamente nada en la segunda parte, así que clasificado para la siguiente ronda, en la que se enfrentará al Atlético de Madrid. Apisonó el FC Barcelona, papeleta complicada, decíamos, por esa ida, por lo que vimos allí en Inglaterra. Es cierto que en el Camp Nou fue la película totalmente distinta. Una primera parte que yo creo que fue un tráiler un poco falso de la película que vendría en la segunda parte, en la que el Barça pues sacó un poco todas sus armas y consiguió doblegar al Newcastle por 7-2, y pudieron ser bastante más. En defensa, un buen Gerard Martín, del que quería hablar. Buen partido del jugador que dicen de la clase obrera, pero realmente es un chico que juega bastante bien y cumple mucho de defensa central. Y por otro lado, sí que veo un Lewandowski que, a pesar de que se llevó el premio de los 2 goles, lo vi lento y no lo vi el 9 del FC Barcelona. O se mueve este verano el Barça porque tiene un Ferran Torres desaparecido y un Lewandowski que le pesan los años, o es un FC Barcelona que no tiene 9 realmente para competir en todas las competiciones. Veremos qué ocurre. Yo creo que Lewandowski pues no está para jugar de titular en Champions.
Y ya para acabar, nos vamos al partido que hubo a las 9 de la noche, ese Tottenham y Atlético de Madrid. Un partido que también venía con grandes facilidades para el Atlético de Madrid tras quedar 5-2 en la ida y sacarle 3 de ventaja al conjunto inglés, y que tal vez se pudo llevar un poco de susto con el resultado, con un Tottenham que estuvo más activo a pesar de los malos resultados que está teniendo en Premier. Al final el partido quedó 3-2, le saca únicamente 2 goles al final el Atlético de Madrid en la eliminatoria, queda 5-7, que tal vez si en la ida hubiese sido un resultado más ajustado, igual sí que podíamos hablar de susto, pero el equipo del Cholo Simeone tuvo todo bastante bajo control y nunca se alejó demasiado de estar clasificado para la siguiente ronda, a pesar de la derrota allí contra el Tottenham. Sí, se vio en la celebración de Simeone, de hecho, que fue casi como un respiro que pitaran en el final. Se acabó pidiendo la hora por parte de los colchoneros. Ese último gol de penalti de Xavi Simons dio a lo mejor quizás esperanzas al Tottenham, pero no fue posible culminar esa remontada. Un Atlético de Madrid que, como ya hizo en Copa del Rey contra el Barça, hizo una gran ida en el Riyadh Metropolitano. Luego, lejos de su casa, es verdad que les cuesta un poquito más, y fue un partido en el que Tottenham también tenía que proponer, es lo que le tocaba, pero consigue clasificarse a los cuartos de final. Gran noticia para el Cholo Simeone, para las dudas que había en torno al equipo, que se van a enfrentar ante el FC Barcelona. De nuevo, ya saben lo que es enfrentarse, y va a ser además una eliminatoria de cuartos de final que se va a dar casi paralelamente o casi en esa semana de la gran final de Copa del Rey, que tiene marcada de color rojo en el calendario del Atlético de Madrid, porque es una copa que además han peleado mucho. Se viene un mes de abril, diría, pues muy determinante para la temporada aprobada del Atlético de Madrid o suspensa. Va a venir un calendario muy complicado para el Atlético de Madrid, así que a grandes rasgos, repasando un poco todo lo que le viene, es que nada más volver del parón, tiene en Liga de esta jornada 30, se enfrentará al Barça en casa, y la próxima jornada justo, que es la de Champions, la de la ida, se enfrenta al Barça el 8 de abril en casa del FC Barcelona. Luego le viene el Sevilla y la vuelta de los cuartos, y después la Copa del Rey. Semanas muy complicadas que le van a unir al Atlético de Madrid, y haciendo también un poco de referencia a lo que tú has incidido, tanto en la vuelta de Copa del Rey, que a pesar de que el Barça es el que tenía que proponer, tanto en esta vuelta de los octavos de Champions, que el Tottenham tenía que proponer, dos partidos que, a pesar de que el Atlético acabe clasificando en las dos competiciones, se le pusieron difíciles. Esta vez frente al FC Barcelona en cuartos va a tener la vuelta en casa. Es la primera vez que el Atlético en estas competiciones tiene una vuelta en casa, igual tiene una papeleta mejor, porque la verdad que es lo que tú decías, al final se ve la celebración del Cholo como el conjunto sufre en los partidos, en las vueltas, que si no saca buena renta en la ida se le puede llegar a complicar, pero en este caso es diferente, teniendo la vuelta en casa. Claro, quizás ahora la clave en estos cuartos de final es que tiene la vuelta en casa, y puede ser lo que a lo mejor quizás aupe el Atlético de Madrid a las semifinales. Lo que está claro es que, como tú has repasado, es un mes muy duro para el Atlético de Madrid. Creo que ya recupera para la semana de Copa a Pablo Barrios, a ver cómo vuelve con el equipo, y que vayan recuperando un poco a todos sus efectivos, sobre todo en esa medular. Koke está disputando muchos minutos y le puede pasar factura, sobre todo en estos meses, a un jugador que, bueno, pues no tiene la edad que tiene Pablo Barrios, lógicamente. Marcos Llorente se está desgastando mucho, acaba los partidos en el medio campo, los empieza de lateral. Tiene que dosificar ese centro del campo el Cholo Simeone si quiere llegar al tramo final de temporada con todos a un buen nivel. Pero viene el Atlético de Madrid, que está vivo ahora mismo, pues tanto en Copa como en Champions. Y ya por acabar un poco con el repaso del cuadro, tenemos en el lado del Real Madrid, en caso de que pase la eliminatoria, se enfrentaría a un tal PSG o a un tal Liverpool. Se pone un poco el enfrentamiento parecido al del año pasado, con un PSG que se le está poniendo un poco cara, justo de lo mismo que ocurrió el año pasado, con una fase de liguilla un poco mala, pero que el otro día contra el Chelsea mostró el poderío que tiene el conjunto de Luis Enrique. Y por el otro lado, en caso de que pase FC Barcelona o Atlético de Madrid, se enfrentarán o a Sporting de Portugal o a Arsenal, un Sporting de Portugal que viene de eliminar a la revelación de esta competición, el Bodo Glimt, y un Arsenal que se muestra como uno de los grandes candidatos a llevarse esta Champions. Así que un cuadro ya desde cuartos que se pone espectacular, un cuadro muy atractivo para los espectadores. No hay ningún equipo que digas es un poco más flojito, tal vez sea el Sporting de Portugal, pero mostró que si está ahí es por algo. Así que dejamos aquí la Champions con grandes expectativas a lo que viene para el fútbol en los próximos meses. Y una pregunta para todos, y para ti, Jorge, que te quiero hacer, y ya acabamos. ¿Firmas final de Champions Derby, Madrid-Atleti, o firmas final de Champions Clásico? Para todos vosotros también. O ninguno de los dos, que puede ser que en la final no se encuentre ninguno de los españoles, o solo uno, todo puede ser. Yo creo que sería revancha para el Atlético de Madrid bonita
una final derbi, pero creo que también una final clásico sería igual de bonita. Lo que está claro es que ojalá lleguen todos los equipos españoles, los máximos posibles, 2 a la final, porque sería brutal. Sería muy bonito. Y nos vamos a ir con la Europa League, que también pinta más o menos bonita para los españoles. Pasa un poco lo mismo. Tenemos la gran suerte de que los dos equipos españoles que de momento muestran su candidatura, tanto Real Betis como Celta, siguen vivos, pero en caso de que los dos pasen sus cuartos de final, antes, ya me estoy adelantando un poco, se cruzarían en estas semifinales, pero de momento lo que ha pasado es que los dos han clasificado y te lo dejo ahí, Fabi. Bueno, tuvimos el Olympique de Lyon-Celta, que lo estuvimos narrando en directo. La verdad que fue un partidazo. Se nos hizo súper corto, porque además luego no añadieron mucho tiempo. Partido en el que se desplazó mucha afición del Celta. Se iba con ese 1-1 de la ida. Había un poco, aquí comentamos que era el equipo que nos podía patinar un poco, ¿no?, en el panorama español en competiciones europeas, por las bajas también. Pero bueno, sí que es verdad que en la alineación que sacó, con ese Pablo Durán, Javi Rueda, Suedber arriba, no estaba Mingueza, sacó a Fer López por la banda, pues más o menos lo consiguió un poco salvar Claudio Giraldez. Fue, yo creo que la roja lo que decantó este partido, cuando se sacó aquella roja a Niakate en los primeros minutos, y desde ahí un Celta que propuso mucho, que iba arriba. Vamos, que yo veía al Celta jugar en el campo del Olympique de Lyon como si fuera equipo Champions. Javi Rueda repitió gol, un golazo, porque esa banda derecha fue un puñal, y luego Julen en el 92, que ya mandó el partido a dormir. Muy buen partido del equipo de Balaídos. También se notó por parte del Olympique de Lyon que estuvo con 10, muy castigado sobre todo a las contras, porque es un equipo que suele jugar con 5 atrás. Quitas a Hendrik y a Yarenchuk, Paulo Fonseca, el entrenador del Olympique de Lyon, quita a Hendrik y a Yarenchuk en el descanso para meter gente de contención en el centro del campo, y se le escapa la eliminatoria al Olympique de Lyon. Mi enhorabuena al Celta de Vigo, porque vuelve a competiciones europeas desde 2017, que no volvía, y porque lo hace de esta forma, clasificándose a cuartos de final, y contra un equipo muy, muy complicado, que en Liga Francesa está peleando por puestos Champions. Muy complicado lo que ha conseguido el equipo vigués, clasificado. Siguiente ronda, como vemos en el cuadro que tenemos por pantalla, contra el Friburgo, un Friburgo que se cargó al Genk, lo seguimos también en directo, lo íbamos comentando, por 5-2 en global, con una vuelta de 5-1, reventó al Genk. Será el 9 de abril fuera, y la vuelta esta vez sí en Balaídos. Buena noticia para los de Claudio Giraldez. Por ahí el Celta de Vigo, ojo. Sí, es lo que justo tú decías, un partido también, al igual que fue en el Madrid City, un partido marcado en este Olympique de Lyon-Celta por la roja en el minuto 19 o 20 prácticamente, que fue un Celta que propuso, que la primera parte tal vez se quedó algo corto porque las triangulaciones y las combinaciones, sobre todo en la parte de ataque, no terminaban de funcionar, pero un Celta que en la segunda parte tuvo las suyas, las acabó aprovechando. Y muy buen papel de Javi Rueda, para mí un auténtico partidazo, a pesar de que tuvo algunos despistes ahí, pero subiendo, bajando, un gran partido de Javi Rueda. Y también quiero destacar las dos entradas al campo que tuvo con los cambios de Claudio Giraldez. Una, la de Hugo Álvarez, que da la asistencia en el primer gol, que fue la incorporación del jugador de la cantera muy buena, y en segundo lugar, la de que ya está cansado de demostrarlo, porque es verdadero protagonista y verdadero héroe del conjunto vigués, que es Yago Aspas, que se encargó de llevar toda el juego dentro del terreno de juego. Así que un Yago Aspas que hizo un papel espectacular, a pesar de no tener incidencia en prácticamente ninguno. Bueno, en el segundo gol un poco más, pero en el primero no. No quería pasar al Betis sin antes hablar de Yago Aspas, porque se lo merece. Entró en la segunda parte, entró en el centro del campo, se quedó un poco más pues como 10, jugando libre, diríamos dorsal libre. Verdadero partidazo el que hace Yago Aspas a sus 38 años, demostrando que sigue siendo esa manivela del Celta, pero bueno, en esos últimos 30-40 minutos, pero que está todavía para mucho, y que quiere esta competición, quiere la Europa League, y van a lucharla mucho el Celta de Vigo, capitanada por Yago Aspas. Nos vamos al Real Betis. Película distinta, porque el Betis en la ida sí que cayó, fue el equipo que, bueno, pues perdió por 1-0 en tierras griegas, además en un partido, pues bueno, bastante regulero del Betis allí, pero en la vuelta, película totalmente distinta. El Betis gana por 4-0 en la Cartuja al Panathinaikos, no solo el resultado, sino que convenció además jugando. Un Heitor rival que lo pongas donde lo pongas, se deja todo por el Real Betis Balompié. Arriba peleó todos los balones como si fueran el último. Formó buena pareja con Cucho. Amrabat volvía de nuevo a una titularidad. Sufrián Amrabat, que fue el mejor jugador del partido, sin duda. Partidazo el que hizo el internacional marroquí. Y Antony, que no falla su cita con el gol. Partidazo del Real Betis Balompié.
4-1 el global se lo lleva. De hecho, Rafa Benítez se le veía en el área técnica, el entrenador del equipo griego, se le veía un poco, ya no sabía qué hacer, porque es un Betis que le pasó por encima en todas las líneas, desde la defensa con un gran partido de Bellerín, de Nathan Bartra, esa pareja que hablábamos, gran partido de Fornals y Rabat, y arriba Cucho y Ruibal. El Betis está en cuartos de final, señores y señores. Un Betis que ya tiene grandes experiencias europeas, como el año pasado estar en esa final de Conference League, a pesar de que se le escapase contra el Chelsea, pero es un Betis que no esperábamos menos de él contra el Panathinaikos. Tal vez decíamos que igual era algo de decepción si el conjunto sevillano no clasificaba a la siguiente ronda. De momento es alegría, creo que enfrentándose al rival que tiene para estos cuartos puede pasar otra ronda más, además teniendo la vuelta en casa. Así que esperemos que en el conjunto bético verlo en estas semifinales, porque creo que tiene el camino que puede hacerlo, el Celta también, así que una pena que los dos se vaya a eliminar uno, pero vamos a tener a uno de los dos, si lo hacen bien, en la final de esta Europa League. Sí, será contra el Braga, el Sporting Braga, de un viejo conocido de la liga, de Pau Víctor, que está ahora mismo jugando allí de delantero. Será, bueno, pues unos cuartos de final bastante complicados, porque es un Braga que viene de cargarse al Ferencváros por un 4-2 global. Es verdad que la ida no la hizo también el equipo portugués, pero la vuelta sí. Será el 8 de abril, en este caso, en Braga, y la vuelta también será el 16 de abril en la Cartuja. Posibilidad de encontrarse en semifinales, supuestas semifinales, entre equipos españoles, que sería Betis, Celta de Vigo. Por el otro lado, Oporto, Nottingham Forest, y Boloña, Aston Villa, con lo que por el otro lado hay un cuadro bastante duro y complicado. Europa League, seguimos vivos los equipos españoles. También buena noticia como en Champions. Y ahora sí, nos vamos a la competición, bueno, pues a la competición de la ilusión, porque aquí tenemos, yo diría, la historia más bonita de todas las competiciones europeas que tenemos ahora mismo con equipos españoles, que es la del Rayo Vallecano, el equipo de Vallecas, que ahora sí jugaba la vuelta en su casa tras una gran ida en Sansuspor, en tierras turcas, en las que, bueno, pues tuvo a un Alemão espectacular. Hablábamos de que dudábamos que va a sacar arriba, si va a sacar a De Frutos. Alemão, pues dijo Íñigo Pérez, pues voy a sacar a los dos. Y sacó ese tridente con Álvaro García, Alemão y Jorge De Frutos. Hizo buen partido el Rayo Vallecano. Yo creo que el equipo prefirió curarse en salud y no jugársela mucho en acciones ofensivas, no desgastarse para llegar bien a los últimos minutos. Sansuspor metía el miedo con ese 0-1 en el minuto 65, pero el ambiente en previa, el ambiente en el estadio, como todo el equipo desde el banquillo se veía a todos los jugadores metidos en el partido, aún sin jugar, aún la gente lesionada. Yo creo que fue un partido no de 11, sino de 13. Los 11 del campo, el cuerpo técnico y la gente que está en el banquillo, y la afición de Vallecas, que es incansable. Gran partido del Rayo Vallecano, gran eliminatoria, que se mete en unos históricos, muy históricos, cuartos de final. Lo decíamos que si pasaba, que es lo que esperábamos de sobre todo su afición, que apoyara al Rayo Vallecano a clasificar a estos históricos cuartos de final para el conjunto de Vallecas, y así lo hizo. Es una pena la derrota del otro día, pero de poco sirve la derrota con la gran eliminatoria, que justo es lo que tú incidías, que ha hecho el Rayo Vallecano, trasladándose hasta tierras turcas y metiéndole 3 a un Sansuspor que parecía un poco algo desconocido, pero que era un equipo que tenía su dificultad. Al final es un Rayo que se clasifica, que no va a tener nada fácil los cuartos de final, porque se va a enfrentar contra un equipo que tiene mucho que decir, como es el AEK de Atenas, que ahora nos comentarás tú, Fabio, pero es un Rayo que ya históricamente ya ha cumplido su cita y su objetivo, que es estar en cuartos de final, que ya es un gran logro para el conjunto de Íñigo Pérez. Sí, ahora mismo, bueno, pues tiene un cuadro bastante complicado. Diría que es un poquito más fácil que en la otra parte del cuadro. Será contra el AEK Atenas, de jugadores como Vida, mítico jugador croata, defensa con mucha veteranía y buen juego. Joao Mario, que está en el centro del campo, el portugués. Luka Jovic, que está de delantero, que está firmando una temporada espectacular con 16 goles en 24 partidos. Este jugador, Luka Jovic, ex del Real Madrid, se está reencontrando con su gran versión. Será contra ese AEK Atenas el 9 de abril en Vallecas, y la mala noticia para este equipo, para el Rayo Vallecano, es que la vuelta va a ser el 16 de abril en Atenas, será fuera de casa. Este equipo que se cargó al Celje, que es el líder de la Liga Eslovena, por 0-4 en la ida, aunque cayó en la vuelta 0-2, un global de 4-2. En caso de clasificar el Rayo, se enfrentaría o al Mainz 05 o al Estrasburgo, equipo muy joven del que hemos hablado hace ya meses. Y por el otro lado tenemos el cuadro
yo creo, de la muerte de esta Conference League. Cualquiera que llegue a la final es complicado, que es Shakhtar Donetsk, AZ Alkmaar, y por el otro lado Crystal Palace, Fiorentina que ya el año pasado, bueno, pues jugó esa semifinal contra el Real Betis Balompié. Muy competida esta Conference League. Creo que han quedado los 8 mejores equipos, o los que más en forma estaban, de esta competición verde, que es el color que se le atribuye. Pero el Rayito, que sigue vivo y que culmina esta gran clasificación de los 6 equipos españoles en competiciones europeas. Y solo ha habido alegrías entre los equipos españoles, así que no hay mejor forma que hacerlo que celebrando. Y como siempre os decimos aquí, creo que la mejor recomendación que tenéis para celebrar es la que os contamos en Pelotazo en la Cara, porque Fabio, siempre en esta parte del programa ¿Te parece, es no? que me pasa algo, sí. Joder, Fabio, macho, estoy cansadísimo de grabar el programa y tengo encima una sed. A ver, para, Jorge. Vamos a ver, vámonos al Copas Rotas en calle Zamora número 7, al lado de la Plaza Mayor. Ostras, pues es que si me lo dices así, vámonos, Fabio. Vamos a ver, es muy barato y además tú y yo, que no tenemos ni un duro, nos tomamos una cerveza, un vino, una copa, lo que quieras. Y encima al ladito de la Plaza Mayor, ¿no? Copas Rotas, Jorge, es muy sencillo. Recordad, chicos, Copas Rotas, calle Zamora número 7. Lo sabéis vosotros, lo sabemos nosotros, lo sabe todo el mundo. Llega el buen tiempo y todo el mundo quiere una terraza en la que tomarse algo cómodo, a gusto, con sus amigos, su gente, su familia, su novia, con quien quieras. Y esa es el Copas Rotas, que tiene una terraza muy amplia al lado de la Plaza Mayor para que disfrutes de lo bonita que es Salamanca y de los grandes camareros que tiene este bar también, claro. Y además siempre te puedes tomar lo que sea disfrutando de Pelotazo en la Cara, que allí ¿Sí? lo tienen puesto. Así que mejor recomendación que esta no os podemos hacer. Y ahora vamos ya con nuestra Liga eSports, que me gusta llamar a mí, Liga Española, que creo que me vas a poner la musiquita que siempre me ponéis, que me encanta y así me gusta empezar esta sección. Todo el repaso de la Liga Española en Pelotazo en la Cara. Bueno, pues nos vamos a este ya parón, yo diría que es la premisa al sprint final, de verdad, ya la meta se ve, ya los equipos, bueno, pues los puntos que se juegan son oro, un empate, una victoria, perder, decanta mucho si vas a poder luchar por algo alto, si vas a tener que luchar por evitar el descenso. Y ahora mismo esta jornada que hemos tenido, la jornada 29, ha decantado muchas de estas cosas. Repaso de la jornada 29, el que vamos a tratar ahora mismo, y lo vamos a empezar haciendo como siempre desde nuestro 11 de Pelotazo en la Cara en imagen para los de YouTube. Lo tenéis ahí, pero lo voy a cantar para los de Spotify, para los de iVoox y para la gente que nos vea ahora mismo en TikTok. En portería, Joan García. En la defensa, Domingos Duarte, Dani Vivian y Araujo. Por el centro del campo tendremos a Germán Valera, Guido Rodríguez, Valverde y Ángel Pérez. Y arriba, Mikautache, Carlos Espí y el que nunca falla, Ante Budimir. Como entrenador esta semana, Quique Sánchez Flores, entrenador del Alavés, del que ahora comentaremos por qué ha sido elegido como el técnico de esta jornada. Teníamos una jornada preciosa en cuanto a lo que enfrentamientos se refería, con grandes partidos que iban a dejar grandes finales, con un Mallorca-Elche, con un Levante-Oviedo, con un Real Madrid-Atlético de Madrid, con un Celta Alavés que iba también a tener consecuencias en el Athletic Club Real Betis y que ha dejado muchos resultados sorpresa, ha dejado muchas situaciones y muchas consecuencias en la clasificación, así que Fabio, no me voy a extender más, cuéntanos qué es lo que ha pasado en esta jornada 29. Bueno, pues jornada típica, lo comentamos la semana pasada porque no había jornada el lunes esta vez, y empezábamos con el viernes con un partido europeo total, que es ese Villarreal-Real Sociedad. 3-1 acabó el partido, que se jugó en la Cerámica, que bueno, pues daba la victoria al Villarreal, que se aferra a los puestos Champions. Es más, pasa al Atleti por izquierda y por derecha y se coloca como tercer clasificado, un punto por encima, con esa goleada en la Cerámica ante la Real Sociedad en un partidazo que, si no es por Alex Remiro, que hizo una primera parte excepcional a pesar de los goles que encajó, si no es por Alex Remiro, la Real Sociedad se va a la primera parte con 6 goles en contra. Se lo lleva el Villarreal,
que ya sí que podemos decir que tiene atada esa clasificación a Champions, y con un buen trabajo sobre todo de Mika Utache, que participó en cada acción ofensiva del partido. Un Villarreal que hizo una primera parte espectacular, el resultado se planteaba 3-0 en los primeros 45 minutos y hasta que no metió el gol la Real es que parecía que no estaba prácticamente jugando el partido. Un Villarreal que nos venía dando algo de una de cal y una de arena, por ejemplo, como contra ese empate que tuvo contra el Alavés, pero un Villarreal que resuelve muy bien un partido que no era nada fácil porque era una Real que venía en muy buena dinámica y que, como tú dices, la mejor consecuencia que podía sacar es que asegura su plaza en prácticamente la Champions del próximo año. Y ahora sí que vamos con una sorpresa, la sorpresa que pues se llevó la afición del Elche, del Martínez Valero. 3 meses después llega la primera victoria del 2026, del que hasta este fin de semana era el peor equipo de la Liga Española en este primer año, en este nuevo año. Muy ajustada la victoria, pero partido muy igualado, en el que hubo muchas imprecisiones por parte de Mallorca y Elche en este 2-1, en la que había mucha lentitud al mover el balón. Respira Eder Sarabia con los goles de Rafa Mir y quién si no, Tete Morente, que ha vuelto para salvar a este equipo, que sale del descenso el Elche. Además, luego en zona mixta, Eder Sarabia lo decía un poco entre bromas, con esa risa de se acabó un poco la tensión, que tenía que llegar, y ha llegado esta victoria del Elche, pero para una afición, la afición ilicitana, que jamás ha dejado el campo vacío, siempre apoyando a ese equipo semana tras semana, a pesar de las dificultades y de las derrotas constantes. Un Elche que tenía su primera final contra el Mallorca este sábado, que lo resolvió con la victoria y con los 3 puntos. El Mallorca, que decíamos conseguía salir del descenso, que llevaba 7 jornadas en descenso la pasada, y se vuelve a meter tras que el Elche le quite el puesto. Un Elche que sí, que consigue los 3 puntos, que sale un poco del descenso que se había metido la jornada pasada, que no se hunde tanto, que le permite un respiro, pero es que aquí no empieza, o sea, aquí no acaba todo. No es que ya sea la última jornada y se hayan salvado. No sirve de nada haber conseguido estos 3 puntos si en las próximas jornadas se despistan. Así que un Elche que consigue el primer pasito para quedarse en primera división, pero que le queda mucho remar porque estamos en la próxima jornada 30. Y nos vamos de este partido a uno que sí que sabe lo que es ganar, que no para de hacerlo, que es el Getafe. Esta vez ha sido en el campo de los Pericos, del Español, por 1-2, algo que no sorprende para el Español porque está cayendo en picado y ahora sí que está perdiendo sus opciones de puestos europeos. La Bordaleta no tiene a nadie que le pare, con un David Soria que, hemos puesto a Joan García en el 11, pero David Soria se lo merece igual porque hizo un verdadero partidazo. De hecho, hubo una parada aquí que García que es digna de museo. Y pues un Duarte providencial que también entra en nuestro 11, que hizo un partidazo en defensa, aunque casi que todas las semanas ponemos en defensa a Zey Romero o a Duarte, pero es que se lo merecen. Que son octavos con 38 puntos y que ahora sí que se puede decir que ya deja de ser un sueño lo de los puestos europeos y es una realidad que pueden meterse ahí. Los goles fueron de Arambarri, que está haciendo un temporadón, y de Domingos Duarte, que está en nuestro 11 como hemos dicho, pero es que también hay que hablar de Luis Milla, que luego en zona mixta le preguntaban por tema selección, él dijo yo estaré preparado si me llaman, pero es que es cierto que Luis Milla nos está acostumbrando a un nivel bastante alto que pues con las bajas que hay en la selección puede incluso estar en los planes de Luis de la Fuente, ¿no? A lo mejor no para el Mundial, pero de cara a la siguiente temporada, para UEFA Nations League, que se suele traer a más gente, a lo mejor quizás traértelo, claro. Exactamente, es un español que la clasificación, que es al final a lo que más consecuencia tiene y a lo que más evidencia la situación en la que está, después de esta derrota y de la victoria del Elche, ya se demuestra y se oficializa como el peor equipo de toda la competición española de 2026, cae hasta la posición número 11, un equipo que estaba luchando por la cuarta y quinta plaza a principios y a finales de 2025 y a principios de 2026, y un Getafe que, como tú dices, ya los sueños se quedan lejos y empiezan a ser realidades porque está solo 3 puntos y como los de arriba sigan pinchando y sigan perdiendo partidos, en un susto y que el Getafe siga en esta buena dinámica, se puede llegar a meter. Un español que oficializa un día más una decepción constante para su afición con una nueva derrota en casa, así que se le pone complicada, está ya solo a 9 del descenso, que como siga en esta cuesta abajo y sin frenos, igual la salvación el descenso no peligra tanto, pero igual empiezan a venir los sustos.
Y luego teníamos también en este maratón de fútbol que hubo el sábado, tuvimos el partido de las dos caras, la cara amarga y la cara dulce del descenso de Primera División. Duelo directo por evitar caer a la Liga Hypermotion, que se saldó con 6 goles. El disfrute, la verdad, que estuvo presente en el partido, pero con la victoria para los granotas por 4-2. Palo duro para el Oviedo, que cae con el Levante, que era un rival directo. Es un partido loco total en el que se vio la desesperación por los puntos de ambos equipos, porque cada uno iba con más ganas a por el gol. Pero el Levante, en esa gran segunda parte, consigue llevarse el partido rompiendo ese empate que hubo al descanso. Un gran Carlos Espí, que está haciendo, está en nuestro 11, en la parte alta de las posiciones, en la parte ofensiva, que está haciendo una gran segunda vuelta, que en los últimos 4 partidos ha marcado, son 6 goles en los 4 últimos encuentros, y en este caso doblete, y que la verdad que está firmando una gran segunda vuelta el delantero corpulento del Levante, que consigue, con esos 26 puntos para su equipo, el equipo de Ciutat de Valencia, acercarse a 3 ya solo de la salvación, pero la cara amarga es que el Oviedo se hunde un poquito más y ve más lejos la salvación. Se hunde mucho ya el Oviedo porque es que se sitúa ya a 5 la pasada jornada. Decíamos que era un enfrentamiento directo y que tenía gran importancia porque además de los puntos era la manera de rascar a un rival que se supone que está en la misma situación que tú. La pasada jornada estaba únicamente a 2 puntos, ya se le pone a 5, justo el que tiene por encima al Oviedo, pero la parte positiva es el Levante, que es que ya solo está a 3 puntos de la salvación, que es un partido, que es un poquito de gracia y un poquito de suerte para el conjunto de Luis Castro, que empieza ya a mirar un poquito, aunque sea poco de luz al final del túnel. Pues sí, la verdad que el descenso está bastante apretado. Y del descenso de Europa hemos hablado. Ahora nos vamos a ir a la mitad de la tabla, lo que venía a ser un enfrentamiento de, pues un duelo por la posición, porque estaban uno encima del otro con esa curiosidad que comentábamos de que era una jornada pues muy curiosa porque eran muchos duelos de equipos que están uno encima del otro. Era este Osasuna-Mallorca, partido trabado, que acabó llevándose el Osasuna por 1-0. Un mes después vuelve a ganar el equipo de Pamplona en casa. La última fue contra el Real Madrid y esta vez ha sido por 1-0 con ese gol en el minuto 80 de quién sino el de siempre, Ante Budimir, que a sus 34 años firma 16 goles en 31 partidos, colocándose en una buena posición, si no me equivoco, a la tercera posición en el Pichichi de la Liga. Pero ya no eso, son las contribuciones que tiene a gol y la cantidad de goles que es capaz de marcar en partidos de 1-0 o de partidos de pocos goles. Fue en el minuto 80 el que lo desatascó con un verdadero cabezazo, un testarazo increíble, pero es cierto que de nuevo hay que destacar el gran partido de Víctor Muñoz, que ha conseguido su premio, que es ser seleccionado con España. Justamente eso es lo que iba a destacar, Fabio, el apunte de que Budimir ya se sitúa como tercero en el ranking de goleadores de esta primera división, un Kylian Mbappé que lo lidera, seguido por un Vedat Muriqi que sorprende, que se sitúa en la segunda posición, pero es que está empatado a goles con un Lamine Yamal y es tercero en una clasificación de goles es que juega en Osasuna, me refiero, tampoco es aquí uno de los clubes grandes, o sea, no vemos aparecer a ningún jugador del Atlético de Madrid, ni del Villarreal, ni de equipos, ni del Celta, ni del Betis, está jugando en Osasuna, que se sitúa en media tabla, que luchaba un poco por entrar en Europa, pero es un Budimir que se está echando el equipo a las espaldas, ya son 14 tantos para un ariete que está dando todas las alegrías del Sadar. Es más, de 34 goles que lleva los Osasuna en Liga, solo Budimir ha marcado 14, ha marcado una tercera parte de los goles que lleva el equipo. Se ve como los jugadores, estos viejos rockeros que tenemos en la liga, que tienen ya una edad, siguen teniendo esa veteranía y siguen sabiendo desatascar partidos como este, que te dan puntos, que son los que luego a final de temporada te distinguen de esos equipos que van a pelear por no caer a la segunda división. Y espérate, porque nos vamos ahora a una de las noticias de última hora que hemos tenido en el día de hoy, en lunes, que son los días que nosotros grabamos, aunque hoy será martes cuando lo estéis viendo. Y es que Almeida ha sido destituido como entrenador del Sevilla tras esa derrota contra el Valencia por 0-2. Ya titubeaba con esta destitución porque es un Sevilla que está haciendo una temporada bastante mediocre, mala diría, para lo que nos tiene acostumbrados en otras temporadas, y ahora sí que ya lejos de Nervión este entrenador latinoamericano. Este finde se acabó porque fue 0 juego el que propuso el equipo hispalense en el partido, en un partido muy malo,
Por parte del equipo de Corberán, del Valencia, es cierto que no es un equipo tampoco con un juego muy vistoso, pero sí que dominó bastante, lo que habla mucho del equipo que tenía enfrente, con un Guido Rodríguez espectacular en el centro del campo, eso sí, un gran fichaje que ha hecho el Valencia, y un Hugo Duro que cumple con su cita con el gol, pero si hay que hablar de alguien en partes ofensivas del Valencia es del de siempre, de Ramazani, que es el que lleva todas las labores de ataque en este equipo, el que desequilibra, el que te ofrece un regate nuevo y el que mareó a la defensa del Sevilla, que no pudo no permitir este 0-2 que hace que el equipo se vea, ahora sí que sí, a las puertas del descenso. Aire para Mestalla, pero nubes negras en Sevilla, que ahora me dirás cómo está en clasificación porque está la cosa bastante complicada. Sí, sobre todo la parte positiva, un Valencia que tal vez decíamos la semana pasada que no le daba para más. Sí que es cierto que después del mal partido que hizo el Sevilla, pues podría ser aprovechado fácilmente por los de Corberán, y así ha sido. Ya tenemos un Valencia que se sitúa sorprendentemente más cerca de Europa que del descenso, situándose solo a 6 del sexto puesto que ahora mismo lo posiciona el Celta, que del descenso, que de los que se sitúa a 7. Pero por la parte contraria es un Sevilla que es que se sitúa solo 3 puntos por encima del descenso, que ahora mismo lo está cerrando el Mallorca con 28 puntos, y ante un despiste y los equipos de abajo empiecen a querer ascender en la clasificación y empiecen a buscar por sus sueños, el Sevilla, con este cambio de entrenador en jornada 30, a prácticamente nada del final, empieza a hacer una situación un poco caótica, porque el próximo entrenador que se ponga tampoco va a poder dirigir al equipo desde los banquillos, porque recordamos la expulsión que sigue todavía manteniendo a Almeida, aunque no se encuentre en el puesto, así que situación complicada que tiene el conjunto hispalense para lo que va a quedar de primera división. Sí, como nombres ahora mismo que suenan para el banquillo del Sevilla, un poco como inciso, ahora los contamos, pero antes de eso, ya hace 2 semanas, cuando fue esta sanción para Almeida, desde pelotazo en la cara, tanto Jorge como yo dijimos que es cierto que el Sevilla seguramente se movería, ¿no? Porque tienes un entrenador sancionado, aunque la sanción se mantenga, pero está delegando el segundo. Es mejor quizás traer a otro equipo y que trabaje ahora que están a tiempo, que quedan 10 jornadas más o menos, 11, no me doy cuenta ahora mismo, 10, creo que son 10 jornadas, y que trabaje de cero para intentar salvar esta situación. Suena Luis García Plaza como quizás el entrenador que pueda venir, ya conoce la liga. La temporada pasada entrenó al Alavés, ha entrenado a equipos como el Levante, Getafe, incluso la cantera del Villarreal, ha tenido aventuras fuera de España y suena mucho. Y también ex-sevillistas como Manolo Jiménez o Diego Martínez. Lo que está claro es que el anuncio oficial del nuevo entrenador va a llegar muy pronto, seguramente esta semana, a pesar de que desde el Sánchez Pizjuán y desde la afición los pitos siguen dirigiéndose hacia el palco, hacia Pepe Castro, que quieren fuera su directiva del equipo hispalense, que para nada está como le veíamos hace otras temporadas. Y por esa parte tenemos a lo que ocurrió en este Sevilla-Valencia, que es un partido histórico que siempre daba buenos shows, y en este caso pues a mí se me ha quedado un poquito pobre. El domingo abríamos con ese Barcelona-Rayo Vallecano. La gloria no es mía, sino de Dios. Eso deja ver Ronald Araujo en cada celebración y sobre todo en esta, porque fue autor del gol de la victoria del FC Barcelona, que es más líder todavía ante el Rayo Vallecano. Y luego además en micrófono se reafirmó y dijo que la gloria no es suya, sino que es de Dios. Es un partido en el que el Barça gozó de las mismas ocasiones que el Rayo Vallecano de cara a puerta, 4-4, en la que el Rayo Vallecano plantó mucha cara. Es más, Joan García, el mejor jugador del partido, que sigue demostrando que De la Fuente no se ha equivocado llevándolo a la selección. Partidazo del portero Esperico, que salvó ese mal repliegue además del FC Barcelona cuando había ataques o cuando había contras, salvando muchas paradas, de verdad, muchas. También Araujo entra en nuestro 11 porque se le encuentra con ese gol, porque hizo un buen partido, porque jugó los 90 minutos, pero sin duda es Joan García de la persona de la que hay que hablar en este partido, porque ha salvado al FC Barcelona esta vez. Una muy buena primera parte del FC Barcelona, que a ver, tuvo un par el Rayo buenas,
pero el Fútbol Club Barcelona se veía como claro dominador y tal vez con el 1-0 de córner se veía prácticamente hecho, a pesar de que el resultado fuese corto, con una segunda parte más o menos parecida. Pero a partir de la salida de los banquillos, el Fútbol Club Barcelona, no sé qué fue exactamente lo que le pasó, tal vez el rodaje, tal vez el cansancio físico, con un Fútbol Club Barcelona que se vio bastante superado por el Rayo Vallecano, y de nuevo que Joan García se convierte en la estrella del Fútbol Club Barcelona y le otorga los 3 puntos. Consigue esa convocatoria con la selección española más que merecida, porque es un partero prácticamente ahora mismo de lo mejor de nivel español. Así que un Fútbol Club Barcelona que mantiene los 3 puntos y le sirve para mantener a 4 al Real Madrid, que al final lo que importa en estas consecuencias en la clasificación, y un Barça que se podía haber llevado el susto, pero que de momento sigue consiguiendo las victorias. Sí, y el susto, ¿sabes quién se lo llevó? El Celta de Vigo, en el que yo diría que es el partido de la jornada, con permiso del derbi. 3-4. Esta barbaridad, porque el efecto Quique Sánchez Flores está presente y está para quedarse. Lo primero fue una derrota ante el Valencia, en el último suspiro. Luego llegó el empate ante el tercer clasificado de la Liga, el Villarreal, y ahora remontan un 3-0 en Balaídos a un Celta que se viene de cargar al Olympique de Lyon el jueves pasado. El Alavés ha cambiado su cara, se sabe sobreponer a situaciones complicadas, pero sin duda, si alguien es artífice de esta remontada, es el entrenador de este 11 de pelotazo en la cara, Quique Sánchez Flores. Hace 4 cambios al descanso este entrenador que fueron cruciales. Entran Denis Suárez y Guridi para dar consistencia a ese centro del campo, pero sobre todo entraron Diabaté y Abde Rebach, héroe inesperado en este partido en la parte delantera, quien marcó el gol, si no es de la jornada, entre el top está. En los primeros 45 minutos es cierto que Juglas, el hombre del partido, hace una primera parte de selección, de verdad, una primera parte excepcional. Ya nos está acostumbrando a ello este jugador en esta temporada en el Celta de Vigo. Pero es verdad que con los cambios en el 11, los cambios que hubo en el 11 por parte de Claudio Giraldez, debido al partido de Europa League, que tenía que mover cosas, fueron insuficientes para contrarrestar ese 3-4 que consiguió llevarse el Alavés, para soñar y sobre todo para darse cuenta de que el cambio de entrenador ha sido en positivo, porque se sitúa ahora mismo 3 por encima del descenso y ya pensar en el siguiente partido, el Alavés. Exactamente lo mismo que dije del Fútbol Club Barcelona puedo decir de este partido. Un Celta que prácticamente tenía el partido resuelto en los primeros 45 minutos metiéndole 3, solo metió 1 el Alavés en la primera parte, y es que quién diría que sería capaz el Alavés de meter otros 3 en la segunda parte. En esta jornada de la Liga de las Camisetas Retro, el Celta, que se ve muy superado por el Alavés, tal vez por el cansancio físico que sufrió en la eliminatoria de Europa League, y un Alavés que tiene gran positivo, hay que construir una base, pero sobre todo hay que construir sensaciones cuando viene un entrenador nuevo, y con esta victoria, y de qué manera es la victoria, remontando un 3-0, se convierte el Alavés poniéndose 3 puntos por encima del descenso. Sí, y además, antes de dejar este partido, hablar de Ángel Pérez, que también está en nuestro 11 de pelotazo en la cara, un chico que muchos no conoceréis, o quizás por el nombre, Ángel Pérez, no tiene un nombre que sea, pues Bellingham, ni Mbappé, ni Lamine Yamal. Este chico, maño de Zaragoza, de tan solo 23 años, que esta temporada estaba jugando en el Huesca, pues ahora mismo está en el Alavés, está jugando bastantes minutos, de hecho está siendo muy importante, y sobre todo el desborde que tiene en esa banda derecha, que me parece muy importante para el equipo de Quique Sánchez Flores, que lo que está buscando es sobre todo mucha verticalidad. Remontada de este equipo que, pues deja al Celta donde estaba, porque con esa derrota de Real Sociedad y Betis, pues la verdad que todo se ha mantenido un poco como estaba. Nos vamos al penúltimo partido de esta jornada 29, al partido que enfrentaba al Athletic Club y al Real Betis Balompié, porque un Betis en Europa, otro Betis en Liga, casi mismos jugadores, pero distinta película. El Athletic Club, tras anunciar que el Chingurri Valverde no seguirá al frente del equipo a final de temporada, hizo un buen encuentro en una primera parte con un gran dominio del balón y ocasiones. Además, recuperó su seriedad en defensa, que es algo muy del equipo de los Leones, con un gran Dani Vivian tras su no convocatoria con la selección, incluso anotando el primer gol del partido, el mismo. Los Leones se empeñan en la lucha por los puestos europeos porque tienen 38 puntos ahora mismo, están metidos totalmente de lleno en esa lucha, y el Betis, que vuelve a perder la oportunidad de desmarcarse tras la derrota de sus perseguidores. Lo que más sorprende es eso, un mal Athletic Club que venía, y un Real Betis que no cambia prácticamente el 11 de lo que hizo contra el Panathinaikos, y que cae en San Mamés.
tal vez al Betis le vengan muy bien estas semanas de descanso, porque yo creo que más el resultado viene por el cansancio físico del partido frente al Panathinaikos, y un Athletic Club que, como tú decías, viene un poco mal. Parece que le ha sentado bien la noticia sobre que Valverde acabe abandonando los banquillos vascos para final de temporada, y un Athletic Club en el que sorprenden dos caras que se mostraban como ya importantes en el conjunto. Un golazo de Vivian, otro segundo de Sancet, que les van a permitir, yo creo que a este Athletic Club, coger algo de alegría y algo de buenas sensaciones para intentar, a pesar de la mala temporada, dejar al Athletic Club en una buena zona y llegar a mostrar otra cara lo que quede el resto de temporada. Y no digo más, porque es que lo que hubo el domingo a las 9 de la noche merece todo el protagonismo del mundo. Ahora sí, el partido de la jornada. El derbi Real Madrid-Atlético de Madrid en el Bernabéu. Un derbi bastante igualado, diría yo, en el que había en el aire mucha tensión, había mucho en juego, si el Real Madrid caía. El encuentro es verdad que se saldó con la victoria de los merengues por 3-2, pero sin duda los grandes culpables y protagonistas de este Real Madrid son tanto Vinicius como Federico Valverde, que están firmando una gran parte final de esta temporada. Ni el golazo de Nahuel Molina ni los cambios en el segundo tiempo del Cholo Simeone fueron suficientes para derrumbar el verdadero muro de Andriy Lunin en el Bernabéu, portero ucraniano que vuelve a cumplir cuando se le necesita. La polémica estuvo servida, como no, tanto con la roja de Fede Valverde como con acciones dudosas en ambas áreas, pero en el verde también hubo cosas reseñables, y yo creo que algo de lo que hay que hablar es ese Mbappé, muy lejos de su nivel en otros tramos de la temporada que nos ha dejado ver. Es más, el Madrid de los chavales, he querido titular, parece convencer más a Arbeloa que el Madrid de las estrellas y de los nombres, porque los chicos como Thiago Pitarch, como Gonzalo, o en este caso, en este partido, como Brahim Díaz, parecen que dan más la talla que Mbappé, que cuando salió del campo había un Madrid con 10, pues se vio un Madrid con 9 jugadores. Un Madrid que acaba convenciendo, acaba sacando los 3 puntos, y fíjate que igual parecía que se los podía dejar en algún momento del partido, que parecía solo rascar solo uno y complicar un poco más, porque lo decíamos que era media liga. Si el Madrid perdía en el Bernabéu en el derbi madrileño el otro día, se adelantó el Atlético de Madrid en el 33 con un gol de Lookman. El Real Madrid fue capaz de ponerse por delante y otra vez Vinicius protagonista sacando el penalti para intentar sobreponer al Madrid, y aparece un Nahuel Molina que yo no sé cómo lo está haciendo, pero qué golpeos de balón está teniendo en las últimas jornadas, dejando unos auténticos golazos. Así que a Real Madrid, que al final acaba dándole la vuelta al resultado, acaba poniéndose 3-2 y acaba ganando el partido. Esa expulsión luego un poco polémica en los últimos minutos de Federico Valverde, pero un Real Madrid que consigue un partido difícil, consigue la victoria y los 3 puntos, y se sitúa de nuevo a 4 del Barça. Sí, sobre todo las buenas noticias de que tanto Bellingham como Mbappé como Álvaro Carreras vuelven a disputar minutos con el Real Madrid, van a estar disponibles para Álvaro Arbeloa para este tramo final de la temporada. El Atlético de Madrid pierde la tercera plaza y el Real Madrid, que se agarra a la Liga más que nunca. Así que nos vamos al parón, pues de nuevo con esa posible distancia del Barça por parte del Real Madrid hacia el Real Madrid, que no se da. Así que la Liga más abierta que nunca para cuando volvamos después de este parón de selecciones, con el que, con tu permiso y con el de todo el mundo, nos vamos a ir ya, Jorge. Es justamente, nos vamos con este parón de las selecciones en pelotazo en la cara. Y nos vamos a ir con este parón, que es un gran parón. Parece siempre que hay parón de selecciones, tal, hay fútbol menos interesante, pero este parón merece la pena echarle un ojo a la selección española, porque es el último, es la última prueba que va a tener la roja de Luis de la Fuente antes del gran mundial que va a venir. Una pena que no tengamos una prueba de alto nivel como es la finalísima, pero va a tener 2 partidos la selección española en principio, a no ser que Egipto lo deje de confirmar, pues contra la selección. Tendrá partido contra Serbia
y contra Egipto, y vamos a ver cómo reaccionan estos jugadores que ha convocado Luis de la Fuente, una convocatoria de 27 jugadores, que es con lo primero que nos vamos a ir, con el repaso de esta convocatoria, y veremos cómo reaccionan los jugadores y cómo son los partidos antes de ponerse en una competición de verdad. Sí, porque ya nos vamos, o sea, es la última convocatoria de Luis de la Fuente previa al Mundial, donde los jugadores tienen que demostrar que valen, donde sobre todo se tiene que ver a ese grupo que se vio cuando ganamos la Eurocopa, la última Eurocopa, que se vio sobre todo a un gran grupo, y una convocatoria también atípica por esos 4 porteros. Cántamela, Jorge, ¿qué tenemos para que la gente lo sepa, aunque lo estén viendo en pantalla, pero para la gente que nos escucha por Spotify o por iVoox? Pues desde portería hasta los delanteros, comenzamos por atrás, tenemos Unai Simón, David Raya, Alex Remiro y Joan García, que entra en la convocatoria con la selección española. En los defensas, Marcos Llorente, Pedro Porro, Laporte, Pau Cubarsí, Huixen, Mosquera, Cucurella y Grimaldo. Centrocampistas, Rodrigo Hernández, Zubimendi, Pedri, Fornals, Carlos Soler, Dani Olmo y Fermín. Y en la delantera, Jeremy Pino, Alex Baena, Barrenechea, Víctor Muñoz, Oyarzábal, Ferran Torres, Borja Iglesias y Lamine Yamal. Así es la convocatoria que ha decidido Luis de la Fuente. Hay cambios, hay sorpresas, hay jugadores que echamos más o menos de menos. Lo anunció con un vídeo que veíamos por parte de La Roja, y con la convocatoria que va a servir para ver cómo se muestra el grupo en estos enfrentamientos que decimos contra Serbia y Egipto. Sí, analizando un poco cada línea, así brevemente en la portería, bueno, pues vemos esa novedad, ¿no? De 4 porteros con un Joan García muy pedido por bastantes aficionados del fútbol. Unai Simón, que se mantiene, no sé quién será el titular en estos partidos preparatorios. Yo creo que debe poner a su portero para el Mundial, para que se vea, ¿no?, con esa responsabilidad. Alex Remiro, que está haciendo una gran temporada, se mantiene todavía en esta convocatoria. David Raya, con una gran temporada también en Premier, en el Arsenal, se mantiene. Y Joan García, que entra. Eso es lo que tenemos ahora mismo para defender la portería española. Sí, hay grandes cambios, empezando justamente por esa portería. De estos 4 solo van a poder viajar 3 al Mundial, y creo que hay uno de ellos que está haciendo grandes papeletas y tal vez sea la novedad. Un Alex Remiro que ha bajado un poco el nivel y que igual es sustituido por Joan García, que es que está haciendo verdaderos partidazos, sí, y salvando a su equipo en prácticamente todas las competiciones. Luego, yéndonos a las líneas defensivas, es verdad que hay varios nombres que, bueno, pues resaltan por su ausencia, pero tenemos a ese Mosquera, que quizás es el que más nos destaca, un central que conocemos muy bien porque estuvo en el Valencia, ahora está rompiéndola en el Arsenal. Además se habló, ¿no?, de si decidía jugar con su segunda nacionalidad, en este caso, que es Colombia, y decidió, no, yo quiero jugar con España. Entra convocado. Quedan fuera jugadores como Dani Carvajal, que ha decidido Luis de la Fuente, que todavía no está al nivel. Eso no quiere decir que no lo lleva al Mundial, porque ya él ha avisado que todo se tiene que ver, cómo acaban los jugadores de la temporada, si hay lesiones, si no, pero esta es la defensa que tenemos. ¿Cómo lo veis? Pues sobre todo en los centrales es donde más duda tengo, porque parecía que estaba claro con la entrada de Huixen, por esa baja que hubo de Cubarsí. Se asentó mucho el jugador de nacimiento de Países Bajos, nacionalizado con España, al lado de Lenormand. Pero es un Lenormand que ha bajado tanto el nivel, que es que se situaba como el cuarto central, ahora ya un poco como ese tercer central del Atlético de Madrid, que es que no está para la selección española, sintiéndolo mucho. Así que ha recuperado tal vez un poco más el nivel Laporte, un poco Cubarsí, que también ha recuperado algo más el nivel. Tenemos como cuarto central a Mosquera. Y queda Vivian fuera, ¿eh? Sí, queda Vivian fuera, pero los 4 centrales que hay actualmente sí que creo que van en línea ascendente. O sea, creo que la selección española de aquí a junio puede que tenga 4 centralazos. Yo creo que igual los titulares, porque creo que Luis de la Fuente no se termina de convencer con Pau Cubarsí, serán Huixen y Laporte para estos 2 enfrentamientos, si no hace demasiados cambios. Y en los laterales creo que va a confiar por Pedro Porro, pero es que el nivel que estaba teniendo Marcos Llorente hasta estos últimos partidos es espectacular. Y es que en el lateral izquierdo cualquiera de los 2 que ponga son 2 piezas muy importantes, como Cucurella y como Grimaldo. Y luego nos vamos al centro del campo, que tenemos la gran novedad, la gran noticia para la selección española, es que Rodrigo Hernández vuelve a una convocatoria de España desde el 7 de septiembre, que no disputa minutos con la selección española por esas recaídas, ¿no?, de lesiones. Es verdad que ahora está recuperando el ritmo, Pep Guardiola lo está utilizando mucho, como era habitual. De hecho, este fin de semana se han proclamado campeones de la FL Cup. Nos alegramos por Rodri, porque es un jugador de nuestra selección. Es un centro del campo en el que yo creo que tampoco hay muchas sorpresas. Quizás
comentabas, Carlos Soler, que ha vuelto a demostrar su nivel, esos duros años pasando por el PSG, que no consiguió asentarse, ahora sí en la Real Sociedad lo está consiguiendo, con un Materazzo que le da protagonismo, y un centro del campo en el que Fornals también entra por parte del Real Betis Balompié, y creo para mí que ahora mismo los titulares son Zubimendi, Pedri, y a lo mejor ese Fornals puede entrar con él. Sorprende bastante la baja, tal vez en esta convocatoria, porque creo que lo estaba mereciendo con el nivel que estaba mostrando de Moleiro, y creo que es un perfil que tal vez encajaría bastante en esta selección de Luis de la Fuente. Tenemos la baja también por lesión, en este caso de Fabián, y es un centro del campo que se compone un poco en esta línea continuista que tiene Luis de la Fuente, un poco manteniéndose Dani Olmo, Pedri, Zubimendi, que estaba haciendo muy buen papel en el pivote sustituyendo a Rodrigo, así que un centro del campo bastante claro y bastante continuado a lo que mostraba Luis de la Fuente y su idea. Y nos vamos a ir a la delantera, que es prácticamente lo mismo, con un Oyarzábal que prácticamente será el titular, con un Lamine Yamal en un lado, con un Ferran Torres que va a sustituir a Oyarzábal, con un Borja Iglesias que ya entró en convocatorias pasadas, pero con algunos perfiles que tenemos nuevos y que yo creo que Luis de la Fuente buscaba mucho. Un Nico Williams que por lesión no va a poder estar en esta convocatoria, pero sabemos que le gusta mucho el perfil de un regateador más puro, tal vez sea Barrenechea el que entre en ese perfil más puro, pero que no está teniendo cierto protagonismo en la Real Sociedad, pero que yo creo que entra por lo que os decimos, por ese perfil más puro de regateador, y un Víctor Muñoz que se ha currado completamente la entrada, que tiene una posibilidad de jugar en cualquiera de los 4 puestos, o 3 puestos o 4 puestos de arriba, tanto en el extremo izquierdo como en el extremo derecho, donde lo veíamos más en Osasuna, tanto igual de punta como incluso en los últimos partidos está jugando de media punta con Osasuna, así que es un Víctor Muñoz que se ha currado la entrada, un Alex Baena que puede caer al centro del campo, puede caer a una de las dos bandas, y ya por acabar con un Jeremy Pino que está mostrando buen nivel en el Crystal Palace y que yo creo que también merece la pena tenerle, aunque sea como suplente de esta selección. Sí, quedan fuera, pues bueno, ese Samu Morodion que participó en la última convocatoria contra Turquía por esa dura lesión, también ya lo dijimos, pero de nuevo ánimo para Samu Morodion, jugador del Oporto que estaba firmando una gran temporada, que sin duda apuntaba para ir al Mundial. Se lo va a perder Nico Williams, que esperemos, por Dios, que se recupere de esos problemas que siempre tiene con el pubis, que no se acaba de recuperar, y que tenga ese nivel que nos ha mostrado siempre. Pero es una convocatoria de la que yo me siento bastante orgulloso, porque Luis de la Fuente confía mucho en los chicos, en los nombres un poco más normales de aquí de España, y me gusta la convocatoria porque sobre todo en la delantera veo muchos jugadores que pueden caer al centro del campo, funcionar como interiores y como mediapuntas, y a su vez el medio del campo lo mismo. Suerte para España contra Serbia, suerte para España contra el supuesto partido contra Egipto, casi oficial. Y bueno, pues ya ahora sí también con una muy bonita segunda equipación que nos ha traído la selección española, que en imagen podéis verla un poco. Es la nueva segunda equipación de esta selección, un poco así retro, ¿no? Aludiendo un poco a otros tiempos. Y esto es lo que tenemos de previa, de aperitivo, de primer plato, antes de que llegue la gran cita que es el Mundial. Y haciendo un poco referencia a los partidos que va a tener España, y como los partidos son amistosos, tampoco tienen un gran nivel, nos vamos a centrar un poco más en cómo es lo curioso de estos partidos que se van a dar. El primero va a ser este viernes 27 de marzo a las 9 de la noche frente a Serbia, y va a ser la Cerámica el que acoge este primer encuentro de la Roja en este parón de selecciones, donde se preveía España que iba a tener esta finalísima. Pues tenemos un España-Serbia y va a ser una buena vara de medir, pero al final no serán estos par de amistosos que tenemos. España y Serbia se han enfrentado 3 veces, que han resultado con 2 victorias y un empate para los españoles. La última vez fue en 2024, en la jornada 4 de la liguilla de la UEFA Nations League, y ganó España por 3-0. A priori Serbia va a ser una selección bastante por debajo de España, pero que tiene nombres como su portero Petrovic, actual militante del Bournemouth, pero con pasado en el Chelsea o en el Estrasburgo, o el defensa del Milan Pavlovic, o Gudel del Sevilla, aunque también tiene una estrella en la punta como es Dusan Blajovic. No va a ser la mejor de la manera de medir el nivel que está la selección, pero será buena prueba para un poco lo que decimos, eso de ir haciendo grupo. Sí, no es lo mismo que jugar contra Argentina, pero es un partido que te va a preparar. El último enfrentamiento entre ambos fue el 15 de octubre de 2024 en la Liga de las Naciones, en la UEFA Nations League. Ganó España por 3-0 con goles de Laporte, Morata y Alex Baena. Es verdad que es una selección española que se presenta como superior ante la selección serbia, que tiene figuras, que tiene nombres, como tú has comentado, pero que, bueno, pues debe, sobre todo, yo a lo mejor este partido de Serbia lo haría para probar también alguna cosilla nueva, y ya en el segundo partido contra Egipto, que ahora nos comentarás, sacar al 11 que ahora mismo Luis de la Fuente llevaría para el Mundial.
Exactamente, y nos vamos a ir a este segundo y último amistoso que tendrá la de la selección, a no ser de sorpresa, antes del primer partido que jueguen en el Mundial. Contra las selecciones africanas solo se han enfrentado una vez y fue en un amistoso en 2006 en la que España ganó por 2-0 con goles de aquellos míticos jugadores como Raúl González Blanco o de José Antonio Reyes. Además, España tenía en sus filas nombres que protagonizarían los mejores años a nivel futbolístico como Xavi Hernández, como Villa, como Puyol, como Ramos, como Fernando Torres, como Iniesta, como Xavi Alonso o como Iker Casillas. Barbaridad. Y con un entrenador que estaba Luis Aragonés. Era esa España que era esa España previa a la gran campeona del mundo que vendría solo 4 años después. En lo que se refiere ya un poco más al amistoso, es un Egipto que viene de caer en semifinales contra Senegal en esta pasada Copa África en diciembre y de perder el tercer y cuarto puesto frente a Nigeria en penaltis. Tiene como principales estrellas a un Marmoush del City y a un famoso Salah del Liverpool, así que como el partido contra Serbia no va a ser la mejor manera de medir cómo está esta selección española, pero valdrá de algo, porque todo siempre vale de algo a la selección española para ir haciendo pruebas, ir probando jugadores en distintas posiciones y sobre todo veremos, que es donde está el mayor debate, cómo van a jugar estos 4 porteros los 2 partidos que hay. Se repartirán cada uno una parte, veremos un portero todo un partido, se repartirán 2 porteros, tendrá ocasión Joan García de probarse con la selección española. Es donde dejan un poco más las dudas en esta polémica con la portería. Bueno, lo primero, los nombres que me has dicho, impresionante, lo que me has dicho de 2006, buen partido tuvo que ser ese, porque sobre todo los jugadores que habían eran impresionantes. Debate de la portería, no sé cómo era Luis de la Fuente. El segundo partido, contra Egipto, es un partido para llevar, ahora sí, yo pondría un 11 asemejado, como he dicho, a lo que vas a sacar en el primer partido contra el Mundial, que será contra Cabo Verde, quiero recordar. Y bueno, partido contra una buena selección de Egipto, tú has dicho, hizo buena Copa África. Aquí, desde Pelotazo a la Cara, la seguimos en cierta manera para que estuvierais atentos de lo que iba ocurriendo. Y ahí culminarán los 2 partidos amistosos de esta selección española con esta convocatoria que, bueno, pues dejamos en manos de Luis de la Fuente el duro debate que tiene en todas las posiciones. Y desde aquí no acabamos con las selecciones, nos vamos a ir un poco con lo que os gusta también a estos apasionados del fútbol, a estos curiosos, a estos que veis prácticamente todos los partidos que haya, un poco como nosotros. Abandonamos la selección española y nos vamos a ir a lo que queda del Mundial, que todavía quedan partidos, no están todos los equipos clasificados en este Mundial, que tendrá la mayor participación de equipos, porque faltan unos cuantos. Tenemos la repesca del Mundial, tanto europea como internacional. Partiendo de la europea, tendremos partidos, las semifinales el 26 de marzo a las 9 menos cuarto y las finales el 31 de marzo también a la misma hora, a las 9 menos cuarto, y los partidos internacionales que los tendremos 2 semifinales que serán el 26 de marzo a las 11 de la noche y 4 de la mañana, y las finales el 31 de marzo. En lo que se refiere a lo internacional voy a ir un poquito más rápido. Tenemos un Bolivia-Surinam a las 11 de la noche y el ganador se enfrentará contra Irak el 31 de marzo, y un Jamaica contra Nueva Caledonia a las 4 de la mañana, y el ganador se enfrentará a República Democrática del Congo. Y ahora sí, nos vamos a ir con los partidos de repesca del Mundial de Europa. Hay 4 caminos para clasificarse, se clasificarán 4 equipos a lo que queda del Mundial, quedan 4 plazas en Europa. Y vamos a empezar por el primer camino, este camino A, que son 2 semifinales, es un Italia-Irlanda del Norte y un Gales-Bosnia y Herzegovina. Partiendo de ese primer partido, es una Italia-Irlanda del Norte que supone muchas cosas. Es una Italia que lleva más de 12 años sin jugar, lleva 12 años sin jugar un Mundial, concretamente desde 2014, no jugó ni el de 2018 ni el de 2022, y podría ser un auténtico fracaso que una selección de este calibre no clasificase a este Mundial. Clasificó como segunda para pasar a esta ronda de repesca, y con Gennaro Gattuso a los mandos intentarán clasificar. No deberían tener problemas teniendo nombres como Donnarumma, como Bastoni, como Di Marco, como Cambiaso, como Calafiori, como Varela, como Tonali, como Retegui o como Pio Esposito. Son jugadores de muy alto nivel tanto en sus equipos como en sus ligas, y que son reconocibles, y es que ninguno de ellos podría perder su Mundial. Por su parte, por decir algo de Irlanda del Norte, lleva sin cumplir el sueño de estar en un Mundial desde 1986, y es que suele ser una selección muchísimo más pobre en cuanto a nombres, pero que buscará dar la sorpresa. Debería ser una semifinal de mero trámite para los italianos, que no van a contar con Federico Chiesa por lesión, pero que igualmente tienen nombres y tienen equipo para pasar perfectamente estas semifinales contra Irlanda del Norte, que pues le ha tocado un coco, en este caso, que lleva mucho sin participar en un Mundial, y que sería un batacazo impresionante si no se clasifican, claro.
Y nos vamos a ir con el otro lado, que es este Gales, Bosnia-Herzegovina. Es un Gales que cayó en la fase de grupos del Mundial 2022, pero por lo menos estuvo, y ahora está en la repesca del Mundial y comandada por algunos nombres interesantes como Brennan Johnson del Crystal Palace o Nico Williams del Nottingham Forest. Aunque eso sí, ha perdido recientemente en el peor momento que podía ocurrirle a una de sus piezas ofensivas, que es Kiefer Moore, un jugador del West Ham, perdonad si no lo pronuncio bien, de la Championship inglesa. Enfrente tendrá una Bosnia y Herzegovina que estuvo en el Mundial de 2014 y que quiere soñar, porque Gales, quiero decirlo, nunca le ha ganado, porque son 2 victorias y 2 empates, la última, eso sí, en 2015, pero se plantea bien para Bosnia y Herzegovina, y si hay alguno de Bosnia y Herzegovina viéndonos, que puede tener la posibilidad de meterse en la final, que le da la oportunidad de clasificarse al Mundial. Bueno, pues una semifinal bastante curiosa. Yo creo que aquí se puede clasificar cualquiera. Es verdad que cualquiera de los dos que pase esta semifinal y se enfrentaría a una supuesta Italia, ¿no?, en el cuadro. Pero bueno, todo es luchar. Gales recientemente está en un mundial, sabe lo que es. Creo que la veo un poco como favorita, pero cuidado Bosnia, porque recordamos Bosnia con Miralem Pjanic, por ejemplo, otras temporadas, que bueno, pues era una Bosnia que peleaba. Y nos vamos a ir a la otra parte. Tenemos en este camino B 2 enfrentamientos, uno Ucrania-Suecia, y el ganador se enfrentará a un Polonia-Albania. Partiendo de ese Ucrania-Suecia, el último mundial de Ucrania fue en 2006, pero fue muy, muy buen mundial. Casualmente en ese primer partido se enfrentó a España, pero Ucrania llegó a cuartos y se enfrentó a una Suecia que sí que tiene historia más reciente, que en lo que se refiere a mundiales, participando en el mundial de 2018. Y que os voy a leer un 11, que es su 11 más usado en lo que va de estos últimos partidos, que es que vais a decir Ucrania, que tiene de nombres, pero es que yo creo que excepto un par de nombres, todos son reconocidos. Lunin en portería, Matvienko en defensa, Zabarny del PSG, Mikolenko, Konoplia, Zinchenko el del Arsenal, Kulinji, Saparenko, Sudakov el del Benfica, y en la delantera Sigankov o Yarenchuk. Pero es que tiene nombres en el banquillo como Dovic o como Banat. Es una Ucrania que tiene mucho que decir y que tiene muy buenos nombres. Y Suecia es que tampoco se puede quejar, porque desde su entrenador, que es Graham Potter, cuenta con nombres importantes como Lindelof o Lucas Verbal, o incluso Runi Bardghji, el del Barça, Elanga o Gyökeres. Aunque tiene la mala suerte de que ha perdido una de sus piezas importantes, como es Starfelt de la defensa, con la lesión el otro día del Celta frente al Olympique de Lyon. Y es un buen partido entre Ucrania y Suecia, que probablemente dos de las selecciones más fuertes, sí, para este partido. Bueno, yo ya sabes que lo he hablado contigo alguna vez, que yo soy me gusta mucho Ucrania, me gustó mucho la Eurocopa 2024, me gusta mucho Yarenchuk en la delantera, que es verdad que hablo mucho de él, pero es que es un jugador que me encanta, tiene buena selección, puede clasificarse, pero claro, lo va a tener complicado, porque ahora nos dirás el partido que hay por el otro lado en el cuadro y el supuesto con el que se enfrentaría en una hipotética final. El otro partido es un Polonia-Albania. La Polonia de Lewandowski va a luchar por el sueño de clasificar al Mundial, en lo que puede ser el último Mundial al que llegue el ariete polaco. En 2022 llegaron a octavos y este año van a buscar por lo menos meterse en la competición. Enfrente una Albania que sí que sueña de verdad. Su clasificación al Mundial sería algo histórico, porque es que nunca ha participado en uno, y lo haría con algunas caras reconocidas como Bayu, el del Rayo, Mirtuzoni, ahora en la MLS, pero una cara reconocida porque lo vimos aquí en el Granada, o el ariete Armando Broja, ahora en el Barley, pero con pasado en Everton o Chelsea. Pues sería un broche bonito, ¿no?, para Robert Lewandowski, que se clasifique de nuevo a un mundial. Ya en el anterior tuvieron que hacerlo en la repesca contra Suecia por aquel 2-0, que marcó además con Lewandowski. Sería bonito para el jugador polaco llevar a su selección de nuevo a otro mundial y así poder retirarse, supongo, de la selección polaca, pues a gusto y con la fe de que ha dejado todo por su país. Bonita final la que quedará también entre Ucrania, Suecia, Polonia y Albania, a ver qué vemos. Y nos vamos a ir al tercer camino, que dejará otra selección clasificada al Mundial, que enfrenta a Turquía y Rumanía por un lado y a Eslovaquia y a Kosovo por el otro. El partido de Turquía y Rumanía sí que os tengo que reconocer que, a pesar de que todos sean a las 9:15, este va a ser a las 6, para los que queréis verlo, porque es un auténtico partidazo para los amantes del fútbol. Y es que no lo digo por decir, porque es que ambos nos regalaron muy buenos partidos y grandes sorpresas, llegando a cuartos y octavos respectivamente, cuando prácticamente nadie daba un duro por ellos en la Eurocopa. En propiamente esa Eurocopa descubrimos a grandes jugadores como Yildiz, Yilmaz, Arthur Koglu o Kozku por el lado de Turquía,
y comandados por un Arda Güler que ya se asentó como gran estrella del fútbol mundial en esa Eurocopa, pero por el otro lado tendremos a una Rumanía en la que descubrimos nombres como Radu, Ratkiu, Dragusin o Denizman, que dio 2 asistencias en esa Eurocopa y que sorprendieron. Así que gran partido en esta Turquía y Rumanía, que va a dejar un rival complicado a esa Eslovaquia-Kosovo. Sí, Rumanía tiene nombres, tiene equipo, tiene a Radu, que seguramente juegue de titular, tiene a Ratiu en defensa y un jugador que a mí me gustó mucho también en la Eurocopa, que es este Stanchu. Lo estaba buscando porque le había perdido la pista de en qué equipo se encontraba. Ahora mismo está jugando en la Superliga China, tiene 32 años, es media punta, pero suele ser el que lleva un poco las labores ahí de medio ataque en la selección rumana. Gran jugador, Stanchu, gran partido entre Turquía y Rumanía. Arda Güler, que puede hacer historia también con su selección y volver a otro mundial. Un poco el partido igual más flojo de todos los que nos encontramos en esta repesca es este Eslovaquia-Kosovo. Eslovaquia curiosamente participó en su último mundial, fue en 2010, donde España fue campeona y llegó a octavos, por lo que lleva más de 15 años, pero es que peor pilla a Kosovo, que nunca ha podido participar en un mundial, pero que va a ser capitaneada por ese Pirata Muriqi en el que intentará colarse. Claro, es que estamos hablando de una selección de Kosovo, del territorio de Kosovo, que tiene a Vedat Muriqi como delantero punta. Cuidado con lo que pueda ocurrir aquí. Es verdad que si se clasifica Eslovaquia y España gana el Mundial, yo lo firmo. Pero cuidado con la Kosovo de Vedat Muriqi. Y nos vamos a ir hasta este último camino, este camino D, que también clasificará a una selección más, donde no es en este primer partido Dinamarca-Macedonia del Norte, pero sí en este segundo partido República Checa, República de Irlanda, donde los sueños se pueden llegar a cumplir porque ya viene soñando mucho. Vamos a ir primero a este Dinamarca-Macedonia del Norte. Es una Dinamarca que se puede llevar el susto ante una Macedonia que viene dando sustos, pero lo de los daneses sería un fracaso no meterse al Mundial o por lo menos no pasar de estas semifinales de repesca, ya que participaron en el último de 2022 y que contando con nombres de relevancia como Højbjerg, Eriksen, Højlund, además de esta revelación que ha tenido con el Champions con el Bodo Glimt, Kasper Holt. Enfrente tiene una Macedonia que en los partidos de clasificación consiguió sacar dos empates frente a una todopoderosa como es Bélgica, que no tiene grandes nombres, además de Dimitrescu, el del Valencia, de Elmas, el del Nápoles, o de Miovski, el del Rangers, pero que va a intentar colarse en este primer mundial. También partidazo. Dinamarca parte como favorita, pero es cierto que Macedonia también tiene nombres, tiene la portería a ese Dimitrescu. Y bueno, tiene aún, perdona que te lo añada también, Enis Bardi, jugadorazo de la liga que estuvo en el Levante, que ahora mismo se encuentra jugando, bueno, pues creo que está en la liga turca, pero bueno, también jugadorazo. Buen partido entre Dinamarca y Macedonia del Norte, aunque para mí la favorita es la selección danesa. Y aquí viene el partido que yo voy a ver como aficionado al fútbol, porque es que lo que nos dejó la República de Irlanda en los partidos que vimos de clasificación al Mundial fue espectacular. El partido va a ser un República Checa, República de Irlanda. 2006 es el último mundial que tuvo República Checa, 2002 es el último para Irlanda, así que es una verdadera lucha por los sueños. Una República Checa algo más reconocida, comandada por un Patrick Schick, el del Leverkusen, frente a una Irlanda que realmente es la verdadera sorpresa, porque tenemos a un Troy Parrott como héroe, y es que lo increíble es lo que materializó el jugador del AZ Alkmaar, porque en los dos últimos partidos que permitían esta clasificación a esta fase de repesca de Irlanda hizo lo siguiente: le metió un doblete para acabar 2-0 a la Portugal de Cristiano Ronaldo y le metió un hat-trick a la Hungría de Szoboszlai, remontando el partido y permitiéndole clasificar a esta repesca y dándole la posibilidad a Irlanda, que haciéndolo un poco bien y mostrando el juego con el que viene mostrando estos partidos, puede cargarse a República Checa y cargarse a una supuesta dinámica o Macedonia del Norte en esa final y tener a Irlanda en el Mundial, que yo no tengo ningún parentesco ni tengo nada con Irlanda, pero me gustaría verla en el Mundial. Recuerdo que hablamos de ello en aquel parón. Me estoy acordando ahora de Troy Parrott. De hecho, si no me equivoco, dedicamos ciertos minutos a hablar de Irlanda, de lo curioso que fue aquel partido contra Portugal, aquel partido contra Hungría, lo que hizo este jugador, el delantero de la AZ Alkmaar, que ahora mismo además está en cuartos de la Conference League. Troy Parrott, sería bonito. ¿Por qué no? República de Irlanda se clasifique al Mundial y logren esa histórica clasificación. Son muchos años sin jugar un Mundial y quién sabe, el fútbol es muy caprichoso. Lo que te quita a veces te lo devuelve.
Lo que está claro es que cualquiera de los dos países que se metan en la final, cuidado porque todos son semifinales, es un gran logro porque son muchos años sin ir a un mundial, pero muy bonita la repesca que nos queda y lo que, bueno, pues ya sí que con esto, el mundial a la vuelta de la esquina. Cerramos con este partido de Irlanda, una Irlanda que tiene bastante presencia en Salamanca, ciudad donde nosotros grabamos hace no mucho. Fue el día de San Patricio, día que es nacional en Irlanda, y toda Salamanca se llenó en estos bares irlandeses, así que creo que si Irlanda clasifica al Mundial veremos gran celebración aquí en Salamanca, y desde pelotazo en la cara, como curiosidad, os la mostraremos. Estas finales serán este 31 de marzo a las 9 menos cuarto, así que un parón de fútbol diferente, de fútbol de selecciones, pero que para los apasionados del fútbol os lo hemos presentado como partidos que debéis por lo menos echarle un ojo. Y desde aquí nosotros nos quedamos sin mucho contenido que decir, pero estaremos muy pendientes de vosotros. Es cierto que vienen vacaciones y que viene Semana Santa, pero que os decimos que tendréis contenido seguro desde el canal. De hecho, a lo mejor hay alguna sorpresa. Estamos viendo las posibilidades de quizás volver a narrar y relatar, comentar algún partido en directo. Vamos a ver qué posibilidades tenemos, cómo lo podemos gestionar, pero contenido vais a tener seguro. Si habéis visto ahora mismo el vídeo del parón de selecciones, sabéis que tenéis también el de repaso de Liga, tenéis el de repaso europeo también seguramente. Contenido hay de pelotazo de la cara. Tranquilos, que vais a seguir viendo a Jorge Hernández y a Fabio Márquez delante de los micrófonos mucho más tiempo. Desde aquí, suerte a nuestra selección española en los dos enfrentamientos, que no haya ninguna lesión, que es lo que se pide, porque ahora sí que ya una lesión un poco grave te deja fuera del Mundial. Y desde aquí, poquito más que decir. Jorge, no sé si quieres comentar las redes sociales antes de irnos, desear algo. Sí que es cierto que igual que es periodo vacacional, igual hay un cambio de horarios y de cambio de qué día sea el programa, sí, o el resto, como pasó en Navidades. Por eso, lo único que podéis hacer es seguirnos en nuestras redes sociales, así que os voy a poner ya la música de fondo que siempre ponemos aquí ya para despedirnos, y es que nos queda otra, que seguirnos en nuestras redes sociales para estar pendientes de todos. Pelotazo en la cara en minúsculas en Instagram, pelotazo en la cara en mayúsculas en YouTube, todo junto, por las plataformas de audio, iVoox y Spotify, pelotazo en la cara en mayúsculas y separado, y por TikTok, muy importante que nos sigáis por TikTok, pelotazo en la cara de cualquiera de las maneras. Así que con esto yo poco que tengo que decir para despedirnos, Fabio. Pues nada, nos despedimos, pero volveremos, no os olvidéis de nosotros, para hablar del deporte rey, el fútbol. ¡Hasta luego!